supuesto, algo y una pregunta que es imposible evitar es consultarte en base a tu experiencia, a tu larga experiencia, saber cómo estás viviendo, un pequeño adelanto de lo que va a ser la charla de hoy, la situación argentina, la situación política, la situación económica, la situación sanitaria. Permitime, si se puede, poder adelantar algo de esa mirada, ¿no? Sí, yo te diría, bueno, Luis Rosales, que también va a estar presente probablemente, habrá alguna reflexión política. Yo te diría desde lo sanitario, pero más que lo sanitario, desde lo económico, y siendo muy frío y objetivo, bueno, afortunadamente en algunas ciudades del interior, que es el caso de Pergamino, la cuarentena se está abriendo un poco, se está aflojando las restricciones. Sí. Eso le va a poner un piso, la caída de la actividad. La actividad se va a derrumbar este año en Argentina, derrumbe directamente. Creo que Argentina va a ser de las economías en las cuales la actividad económica, la actividad comercial, industrial, la de los autónomos, la de los trabajadores dependientes, más va a caer en el mundo. Es una cuarentena muy prolongada, por una cuestión simplemente objetiva. Si vos encerrás a toda la gente durante mucho tiempo para cuidarla la salud, lo que sea, obviamente como no trabaja, no produce, no vende, la actividad económica se está cayendo fuerte este año. Creo que vamos a un segundo semestre donde vamos a tener un dólar un poco travieso, te diría tenso, con caída de reservas del Banco Central. Hay que ver, me parece importante lo que vamos a enterarnos en algunos días, si el gobierno sale del default de la deuda en el cual entró hace algunas semanas o no. Es un tema central para continuar la película. Pero me parece que vamos a una situación muy complicada. El mundo está muy complicado, por cierto, después del COVID. Y Argentina, bueno, como ya venía mal desde antes, recordemos que a partir de abril de 2018 ya empezamos con una crisis importante que se continuó en 2019, en particular después de las PASO. Recuerdan ustedes cuando el dólar aquel lunes 12 fatídico voló, después del mal resultado del gobierno anterior en las PASO. Así que la economía ya venía mal antes de la pandemia y, bueno, por la pandemia y la cuarentena, que no es poco, ¿no? Estamos con las cuarentenas más largas del mundo, vamos a dificultades económicas no menores, ¿no? Exactamente. José Luis, algo que siempre charlamos con nuestro compañero Eduardo Mario Costamaña, quien hace Economía y Empresas en nuestra radio, es justamente que Argentina, y él me decía, y corregime si me equivoco, en su momento entró en default por una de las deudas más importantes en la historia. En este caso se está viviendo una novela larga por una de las deudas más bajas de la historia, en cuanto, por supuesto, a los números para lo que es la macroeconomía, obviamente, no para el bolsillo de cada uno que mira 66.000 o 65.000 millones de dólares y verdaderamente se asusta. Pero esto es así. ¿Por qué se demora tanto este proceso, esta negociación? ¿Por qué se ha estirado tanto, ha sido tan larga según tu mirada? Mira, a ver, una cosa que deberíamos aprender los argentinos, la deuda externa, no es que nace de un repollo, no es que de pronto hubo un marciano que puso deuda externa acá. Claro. La deuda externa las contraen los países. Es más, te diría, la deuda externa se contrae, esto es una cosa interesante, a mí me impacta cómo la política se hace la desentendida con la deuda externa cuando es la política la que decide endeudar al país. No es que el país se endeuda porque hay un marciano, insisto, que te endeuda. Nosotros decidimos endeudarnos. Nosotros podríamos evitar el problema de la deuda si no nos endeudáramos, ¿no? Y dicho sea paso, la deuda se vota todos los años cuando se vota el presupuesto de gasto de la nación. En el mismo presupuesto en el cual se votan los gastos del Estado, se vota la deuda. Porque claro, si vos gastas más de lo que recaudás, tenés déficit y para financiar el déficit te vas a endeudar. O sea, no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin un gasto público que exceda la recaudación de impuestos. Entonces, es la política, la clase política que todos los años vota en el Congreso cuánto se va a endeudar el país. Entonces, ¿por qué el problema de la deuda dura tanto? Bueno, por el mismo motivo por el cual Argentina no para de tener déficits fiscales y no para de tener crisis. Y la crisis la genera una clase política absolutamente impresentable, como la que gobierna Argentina hace tantas décadas, donde no hay un solo plan que no haya fracasado. Entonces, para salir del fracaso histórico de Argentina hay que salir del fracaso
del gasto público, del exceso de déficit y de la deuda. Ahora, hay que votar otra cosa. La clase política esta claramente no sirve, la que tenemos, ¿no? Y repito, aquel que dude de lo que digo, me remito a las pruebas, ¿no? Yo pregunto, ¿qué plan económico no terminó en crisis en el último medio siglo? Ninguno, todos. Entonces, el problema de la deuda es un problema permanente, bueno, porque permanentemente Argentina está haciendo lo mismo, ¿no? Y va a ser difícil que dentro de la clase política que ha destruido el país se encuentre la solución a esto. Exactamente. Bueno, José Luis, la última pregunta que te quiero hacer, y no quiero quitar mucho más tiempo, ¿cómo es el tema Vicentín? Te quería preguntar. ¿Esto que ha sucedido, estos idas y vueltas que hemos tenido por estos días? No, el tema Vicentín es un mamarracho kirchnerista desde todo punto de vista. No hay ningún argumento para meter al Estado en eso. Vicentín es una empresa que está en concurso. Como está en concurso hay un juez que entiende la causa. El juez estará investigando si hubo corrupción o no en los préstamos que le dio el Banco Nación a Vicentín, si hubo corrupción en el financiamiento de la campaña de Macri. Todo eso el juez debería investigarlo y supongo que lo debe estar investigando, además de la eventual quiebra de Vicentín. Yo creo que el Estado no tiene nada que hacer ahí. El Estado está para cuidarle la salud a la gente, para darle seguridad, para darle justicia. No está para meterse a gerenciar empresas, más allá del desastre que siempre ha sido el Estado gerenciando empresas, ¿no? A mí me parece todo un gran disparate que no admite ninguna justificación y además, repito, así como antes decía, el que no esté de acuerdo con mi afirmación de que todos los planes económicos son terminados en crisis, bueno, hay que mirar la historia nada más, y acá es igual. Cada estatización que se ha hecho en los últimos 10 años, todas han terminado con juicios que ha perdido la Argentina en tribunales de acá, en tribunales de afuera, y juicios que ha tenido que pagar la gente de trabajo con más impuestos. Pasó con Aerolíneas, donde el grupo Marsans, como perdimos el juicio por la expropiación, hubo que pagarle 350 millones de dólares. 350 millones de dólares que le tuvo que pagar la gente de trabajo con más impuestos, ¿no? Porque el Estado, cuando tiene que pagar algo, necesita plata como cualquiera, y la plata el Estado lo saca los impuestos que paga la gente de trabajo. Lo mismo que pasó con YPF. Estamos a punto de perder un juicio por 3.000 millones de dólares por la mala expropiación que se hizo. Lo mismo pasó con Aguas Argentinas. Hubo que indemnizar al grupo francés que tenía la concesión por 240 millones de dólares. Repito, toda es plata que tuvo que poner el contribuyente, la gente de trabajo. Así que acá, más vale que el gobierno haga por primera vez una estatización, si la quiere hacer bien hecha, más allá que yo creo que está mal la decisión, porque si no, la pobre gente de trabajo va a terminar pagando un juicio que vamos a perder si lo hacemos mal. Más allá, insisto, que no hay ninguna justificación para expropiar Vicentín. Claro. ¿Cuál sería un buen camino, por ejemplo, para esta estatización? A ver, para mí no había que estatizarla, eso tengo que dejarlo bien claro. No hay ningún motivo por el cual el gobierno tiene que meterse o el Estado a estatizar empresas, porque no hay ningún argumento para considerarla de utilidad pública. Uno puede expropiar una empresa privada cuando se justifica debidamente la utilidad pública. No hay ningún argumento para considerar Vicentín de utilidad pública. Vicentín es una empresa privada dedicada a hacer el crushing de soja y otros negocios. ¿Cuál es la utilidad pública del crushing de soja? Ninguna. No es una empresa que fabrica armas, que provee de insumos para la justicia, es estratégica para el país. Es una empresa privada que si no funciona irá a la quiebra o la comprarán las cooperativas o la comprará otra empresa privada. No hay ningún argumento para la estatización, ninguno. Pero lo que aclaro es, podemos discrepar o no conmigo de si hay que estatizar o no, yo creo que no. Pero una cosa en la cual hay que reparar, y muy claramente aquel que quiere estatizarla, para estatizarla, dado que es una empresa, hay que expropiarla. Para expropiarla hay que indemnizar. Y hay que justificar debidamente por qué la empresa es de utilidad pública, porque si no, los dueños de Vicentín nos van a llevar a juicio, la gente de trabajo va a terminar pagando un juicio perjuicioso del Estado. Eso es lo que hay que salvaguardar. A la gente de trabajo hay que cuidarla. Claro. ¿Es productiva la charla que tuvo el otro día en Olivos el presidente con, la semana pasada fue esto, con parte de la junta directiva de Vicentín, con el nieto del fundador y actual CEO de Vicentín, hablamos de Nardelli? ¿Esto sirve?
La verdad que no sé, a mí me parece toda una cosa ridícula que, el kirchnerismo no le perdona al campo haber sido derrotado por el campo con la 125 en el año 2008, hace más de 12 años, no se lo perdona. Acá hay venganza, hay deseo de intervenir en el mercado de granos también, dicho sea de paso, cuidado que el Estado, después de Cristina Kirchner le robó a la gente la plata que tenía en un FJP en el 2008, eso fue un robo, pero merced a ese robo, de lo que la gente había ahorrado durante 15 años sufridamente en un FJP, el Estado terminó teniendo participación accionaria en un montón de empresas, que eran las empresas en las cuales las FJP habían invertido los fondos de la gente que había ahorrado en un FJP. El hecho que el Estado, hoy, fruto de aquel robo perpetrado en 2008, tenga participaciones accionarias en un montón de empresas, y siendo que Argentina va a una situación económica muy complicada, le va a permitir al kirchnerismo, si quiere, meterse en un montón de empresas, ¿no? Puede ser la punta de lanza de un proceso que para lo que es la Argentina es muy preocupante, ¿no? Que el Estado se quiera meter en el control de empresas privadas que no tienen nada que ver con la actividad que realmente tiene que tener el Estado. A ver si entendemos esto. El Estado en una sociedad está para prestar bienes que son públicos. ¿Cuáles son los bienes públicos? Las Fuerzas Armadas, la seguridad, la justicia, la diplomacia, la salud básica para la gente de trabajo, la educación básica para la gente de trabajo. Nada tiene que ser el Estado manejando empresas que son cuya actividad es esencialmente privada, que no están de ninguna manera vinculada con la cosa pública. José Luis Espert, entonces, hoy gira virtual por Zoom, comienza en Pergamino a partir de las 19:30, hoy lunes 15, entonces están todos invitados entonces a poder participar, donde la gente va a poder interactuar, y nosotros por supuesto te agradecemos este valioso tiempo que le has dedicado. El sitio es despertarargentina.com. Se espero con todo cariño. Abrazo grande y muy buen día. Igualmente, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo.